La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola del Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 8. La serpiente era el más astuto de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿Cómo es que os ha dicho Dios que no comáis de ningún árbol del jardín? La mujer respondió a la serpiente: ¿Podemos comer los frutos de los árboles del jardín? Solamente del fruto del árbol que está en mitad del jardín nos ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, bajo pena de muerte. La serpiente replicó a la mujer: no moriréis. Bien sabe Dios que cuando comáis de él se os abrirán los ojos y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. La mujer vio que el árbol era apetitoso, atrayente y deseable, porque daba inteligencia. Tomó del fruto, comió y ofreció a su marido, el cual comió. Entonces se les abrieron los ojos a los dos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entrelazaron hojas de higuera y se las ciñeron. Oyeron al Señor que pasaba por el jardín a la hora de la brisa. El hombre y su mujer se escondieron de la vista del Señor Dios entre los árboles del jardín. Salmo 31. Dichoso el que está absuelto de su culpa, a quien le han sepultado su pecado. Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito y en cuyo espíritu no hay fraude. Había pecado, lo reconocí, no te encubrí mi delito, propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas caudalosas no lo alcanzará. Tú eres mi refugio, me libras del peligro, me rodeas de cantos de liberación. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. En aquel tiempo dejó Jesús el territorio de Tiro, pasó por Sidón, camino del lago de Galilea, atravesando la Decápolis, y le presentaron un sordo que además apenas podía hablar y le piden que le imponga las manos. Él, apartándolo de la gente a un lado, le metió los dedos en los oídos y con la saliva le tocó la lengua y mirando al cielo suspiró y le dijo: Efetá, esto es, ábrete. Y al momento se le abrieron los oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba sin dificultad. Él les mandó que no lo dijeran a nadie, pero cuanto más se lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el colmo del asombro decían: todo lo ha hecho bien, hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Estoy aquí, al ladito de María Auxiliadora, en su imagen, porque realmente se trata en la palabra de esto, de que Dios es nuestro auxiliador, que Dios es nuestro protector, y lo ha proclamado el salmista. Dice: tú eres mi refugio, me libras del peligro. Entonces, todo el mensaje apunta a decir que Dios es nuestro refugio, Dios es nuestro cuidador, nuestro protector, nuestro guardián no duerme, dice la palabra. Entonces, en el paraíso, en el jardín del Edén, se les propuso al hombre y a la mujer, se le propone: o confías en Dios, quien te ha creado y te da la vida y quiere el bien para ti, quiere tu libertad, o prefieres la esclavitud. Pero la forma como la plantea el mal es exquisita, porque Eva, cuando se fija en el fruto prohibido, ve que el árbol es apetitoso. Entonces, ese es el problema del mal, que el mal es muy astuto, muy embustero, muy mentiroso. No se va a presentar como una opción mala. Santo Tomás de Aquino va a decir que el mal es hacer el bien mal. Entonces, según esta definición, te está diciendo el aquinatense que el mal nunca se va a presentar como algo malo, sino como algo apetitoso, algo bueno. Por eso Eva cae, porque cree que el mal es libertad. Y ese es el concepto de los demonios. Los demonios creen que no estando supeditados a ninguna ley son libres, y eso se llama libertinaje. Una mala comprensión del bien y del mal origina más esclavitud. Por eso Dios les prohíbe a Adán y Eva
que no comieran del fruto prohibido. Es decir, que no jugaran a ser dioses, que no jugaran a ser aquellos que se equivalían al nivel de Dios. No podemos estar en el nivel divino. Somos criaturas de Dios. Y aunque seamos bautizados, no podemos perder el punto de vista de que Dios es quien dice quién es bueno y quién es malo. Y eso es lo interesante del mensaje de hoy, que es que el demonio pone en nuestros oídos, a través de murmuraciones, a través de las personas, que nosotros podemos hacer nuestra voluntad sin que pase absolutamente nada. Pero nuestra voluntad no puede estar sin inclinación al mal. Nuestra libertad está supeditada a, si estamos con Dios es una libertad verdadera, si estamos con el demonio es una libertad falsa, es una esclavitud. Entonces te das cuenta que Adán y Eva eligen un camino, al igual que muchos de nosotros. Cuando estamos en esos caminos, elegimos el pecado porque creemos que no va a pasar nada. Con la persona, cuando se le propone el pecado, cuando se siente que con la tentación de pecar, esa es la tendencia, esa es la debilidad, creer que no va a pasar absolutamente nada. Y el demonio te oculta esa parte. Él es muy experto en hacerte creer que no hay consecuencias, que no hay castigo, que no hay nada. Pecas y te arrepientes después y te confiesas. No, el pecado es gravísimo. Y eso es lo que nos trata de decir nuestro Padre Dios. Por eso no ha acabado el mundo todavía. Porque es tan destructor el mal que no puede arrancar la cizaña de una, porque se viene el trigo. Tiene que esperar a que los elegidos, hasta el último elegido, entienda y tenga la lucidez para entrar al cielo y rechazar totalmente el espíritu del mal, el espíritu del pecado, el espíritu del mundo, el espíritu de la carne. Entonces Jesús se muestra en el Evangelio como aquel árbol de vida que de hecho va a morir en el madero de cruz, que nos va a abrir el entendimiento. Por eso aparece sanando a un sordomudo, le abre el entendimiento, le abre la vista, le suelta la lengua para que alabe las alabanzas divinas, alabe a Dios de verdad. Entonces, hermano y hermana, Jesús se presenta como aquel verdaderamente, el que te ofrece la verdadera libertad, valga la redundancia, como aquel que te da el verdadero sentido del bien y del mal, el que te presenta el mal como es y el bien como es. El demonio no te presenta el bien como es ni el mal como es. Te plantea algo muy elucubrador, apetitoso, para que tú caigas en su trampa y llames al mal bien y al bien mal, que fue lo que pasó con los fariseos, con los judíos que acusaban a Jesús de Belcebú. Es un pecado que Jesús dice, el peor pecado es ese, llamar al bien mal y al mal bien y el bien el mal. Eso es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Tenían oscuridad en sus mentes. Dios quería abrirles los ojos, pero no se dejaron. No hay peor ciego que el que no quiera ver. Y el mundo de hoy está así. El mundo de hoy no quiere ver. No quiere ir a la fuente que es Cristo. No quiere ir al magisterio de la iglesia. No quiere leer por sus propios ojos, porque tienen una incapacidad, la vista, el oído, la lengua la tienen trabada. Hoy más que nunca Cristo necesita destrabarnos de esa ceguera, de esa oscuridad en la que nos encontramos, de esa apostasía en donde pretendemos elevar el error y equivalerlo a la verdad, en donde el ser humano ya no le importa la verdad, sino sus intereses, su yo, su dinero, sus bienes materiales. Eso es lo que no nos está permitiendo ver el bien y el mal como tal, como Dios nos lo propone. Al pecado hay que llamarlo pecado, al bien hay que llamarlo bien, como debe ser. Cristo debe ser tratado como debe ser tratado. Y mira cómo Cristo nos da cátedra de humildad. No se lo digan a nadie, no quiere que nadie se entere todavía para que no lo crucifiquen y siga haciendo el bien. En cambio, que Adán y Eva son tentados en la forma de que seréis como dioses, es decir, tocando ese orgullo. Quiero ser grande, quiero ser más grande, más inteligente, más sabio que todos. Entonces,
Ojo, hermanos, hermanas, gran enseñanza, buscar la humildad, buscar no aparecer tanto y dejar que Dios sea el que reine en uno, el que nos dé esa claridad que necesita nuestro corazón, nuestra mente, para saber qué es lo bueno y qué es lo malo de verdad. Porque ese es el meollo del asunto. Desde el principio el pecado no ha cambiado, la trampa del demonio no ha cambiado, sigue siendo la misma, solo que cambia de forma. La trampita es esa, la trampita es el mal planteamiento de lo bueno y lo malo, el árbol del bien y del mal. No comamos de ese árbol, más bien dejemos a Dios ser Dios y decidir qué es lo que dice que es bueno y qué es malo. Él es el que decide esa parte, no nosotros. Entonces vayamos a la Escritura, vayamos al Magisterio para saber qué es bueno y malo y saber decidir realmente, no movidos por la serpiente, ni el hombre, ni la criatura, sino por Dios. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz viernes penitencial.